Ok, miren, las herramientas de texto. Las herramientas de texto son, pues bueno, las herramientas que tenemos para aplicar caracteres. Están en su barra de herramientas, es la letra T, que está en esta sección. Y si de nuevo presiono la esquina, me aparece todo el contenido. En las herramientas de texto vamos a ver 7 opciones. Pero bueno, si nos fijamos, las primeras 3 se repiten. La diferencia es que tenemos texto horizontal y texto vertical. Y una última herramienta para edición de texto, o bueno, de carácter directamente en el texto. Activamos la herramienta y tenemos clic y tenemos una palabra. Le damos escape para cerrar el proceso de crear la palabra y podemos dimensionar y distorsionar el elemento. Con la misma herramienta de texto, si doy clic sostenido y arrastro, genero un área de texto, ¿no? Que la diferencia es que al distorsionar, yo no modifico el texto, sino modifico el área que contiene ese contenido. En esta versión ya de Illustrator, cuando hacemos el ejemplo, ya nos pone algo que se llama texto de posición. Es un texto que, o sea, no tiene ningún sentido, pero sirve para representar el contenido de un texto. De nuevo doy escape para cerrar. Y cuando es un texto de área, de nuevo ver cómo el texto se adapta a las dimensiones del área. Si, por ejemplo, el texto se desborda, el área me va a indicar con este rectángulo rojo que dentro de este elemento hay más texto del que se ve. El proceso para esto, yo puedo concatenar áreas de texto para hacer columnas y es un trabajo que, pues bueno, es más útil para el trabajo editorial. Funciona donde si yo, teniendo este caso, doy clic en este elemento y vean cómo ya cambia el cursor indicándome que tengo cargado el texto sobrante, doy clic y se genera la siguiente columna. Si edito digamos, la columna padre, se edita o se actualiza en la columna hijo y así sucesivamente hasta que, digamos, ya no aparezca el elemento rojo donde dice ya el texto que contiene está completamente desplegado. Tenemos un tercer elemento que es el texto en trazado. Ahora, todas estas herramientas se pueden utilizar con la herramienta de texto, ¿no? O sea, no tengo que cambiar a estas dos para aplicar estos elementos. Con la pura herramienta de texto, ustedes se fijaron que clic aparecía la palabra, clic y arrastro, hago el área de texto. Y si tengo un trazado, con el puro hecho de colocarme en el trazado, cambio el cursor, doy clic y ahí está la palabra. Doy escape para cerrar y nada más rápido. Con los elementos de texto sobre trazado tengo 3 indicadores que son este y este. Eso me sirve para, por ejemplo, definir el final del texto en el trazado. Lo quiero hasta la mitad. El inicio, igual, arrastro y defino la extensión de texto en el trazado. Y el de en medio me sirve para posicionarlo en el punto específico que quiero del trazado. ¿Ok? Esos son, ahora, con las herramientas de texto vertical es lo mismo. La diferencia es que tengo texto vertical, clic y arrastro texto vertical en área y con un trazado tengo texto vertical sobre trazado. Hacen lo mismo, nomás la diferencia es la orientación del texto. Ahora, con los elementos en trazado, yo puedo tener un objeto previamente generado, tan complejo como lo necesite, y nomás voy a utilizar el texto normal. Con el hecho de colocarme encima, genero
una caja de texto, o el texto se hace, el objeto se hace caja de texto solamente con seleccionar o dar clic en el objeto. Puede ser tan complejo, nomás, bueno, habrá algunas situaciones entre más complejo hay en cómo se llena el texto. Si yo quiero utilizar un objeto cerrado, un trazado cerrado para aplicarle el texto en trazado, tengo que colocarme sobre el trazado y presionar Alt. Vean cómo al presionar Alt cambia el icono o el indicador. Entonces, si doy Alt y doy clic, aplico el texto sobre el trazado de un objeto cerrado. Bueno, esas son las herramientas. Si lo quieres rellenar, ¿qué haces? Lo combinaría yo, más fácil. Así controlas dos objetos diferentes, o sea, porque ya cuando aplicas un objeto de texto, digamos, ya no es un objeto, sino ya es un objeto de texto, entonces ya no tiene el trazado como tal. Entonces, para un caso como esos, lo haría dos veces, ¿no? Un objeto es el relleno y otro objeto es el trazado. Ahora, dentro de estas herramientas, bueno, tenemos esta última herramienta que sirve para, ya sea en texto de área, trazado o en texto sencillo, seleccionar un carácter y rotarlo, dimensionarlo o cambiarlo de posición. Esta herramienta, la ventaja que tiene o la función es que yo sigo teniendo un texto que puedo editar. Si yo selecciono el texto, o sea, yo cambio las palabras, o sea, y no deshago, o sea, no estoy rompiendo la edición del texto, sigue siendo un objeto de texto. ¿Ok? Bueno, lo voy a poner